Muchas gracias, senadora. Doctora, sea usted bienvenida a esta comparecencia en la Comisión de Justicia. En lo personal considero que el nombramiento de los ministros de la Corte es la máxima responsabilidad que se tiene en este país en términos de nombramiento para un cargo de relevancia del Estado mexicano, ya que los otros cargos pues, son de elección popular, ¿no? De los otros dos poderes, menos en términos de quien decide la cabeza. Por lo tanto, pues creo que este espacio es muy rico para poder tener un intercambio, y creo que hay temas que a quienes vamos a tomar la decisión de elegir quién va a ocupar ese cargo, pues nos es importante conocer de posturas sobre temas muy en particular, y en ese sentido es que le quiero hacer una serie de preguntas. Algunas de ellas coinciden con las que acaba de hacer nuestra compañera senadora. La mayoría son similares a las que en mi caso hice al pasado compareciente, y algunas de ellas distintas por el caso particular. Una primera pregunta que le quiero hacer es si usted está de acuerdo en que existiera un tribunal constitucional a la par de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si considera que el máximo órgano debe mantenerse en términos de cómo está a este momento. Una segunda pregunta es su visión sobre el sistema de justicia penal. Perdón, no la escuché. Su visión sobre el sistema de justicia penal y los retos en materia de implementación que se tienen, particularmente del Poder Judicial en este caso. Una tercera pregunta retoma parte de la pregunta que hizo la senadora en relación con la prisión preventiva oficiosa. Yo coincido con su visión de que es violatoria de derechos humanos, que no debe ser ese camino, pero mi pregunta es la siguiente, que pudiera caer dentro de la responsabilidad de la Corte. ¿Considera usted que el principio de progresividad de los derechos humanos que se establece en el artículo 1 tutelaría o protegería a la ciudadanía de una reforma que amplíe el catálogo de prisión preventiva oficiosa? Esto es, ¿cree que bajo este principio que dice que las reformas no pueden coartar los derechos humanos, sino que todas tienen que ser para ampliarlos, pudiera decretar como inconstitucional una reforma que amplíe el catálogo de prisión preventiva oficiosa? La pregunta en sí mismo va una segunda pregunta que tiene que ver si una reforma constitucional puede ser declarada inconstitucional, que hay un gran debate al respecto. Cuarto, en términos de vida, ¿cuál es su visión con respecto al derecho a la vida en relación con el aborto? Una quinta pregunta. Perdón, sí. Es que no se quiere gastar los 5 minutos. Una quinta pregunta, estoy siendo respetuoso, tiene que ver también con un tema de alguna forma tocado por la senadora, con en el marco constitucional actual, ¿considera usted legal la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública? No seguridad nacional, no seguridad interior, seguridad pública. Una sexta pregunta es si considera o no que las acciones de inconstitucional pueden dar lugar a la suspensión de la norma impugnada. Lo pregunto particularmente en referencia al debate que se está dando en términos de la ley de remuneraciones. Una siguiente pregunta sería: ¿cuáles de los temas que están bajo análisis actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación usted considera más relevantes, ¿no?, que deban de ser resueltos? Y dos preguntas, perdón, o una pregunta más, nada más, a ver si dentro de las otras preguntas creo que los van a tocar los otros temas. Déjeme regresar al tema de la militancia. Uno de los temas más relevantes en estos días es la independencia y objetividad de los órganos autónomos, por un lado, y sin duda del Poder Judicial. Es una realidad que en muchos estados esa independencia no existe, y no existe principalmente por la dependencia de los perfiles que integran los supremos tribunales de justicia, en algunos casos, que tienen ligas políticas con el Poder Ejecutivo. Y los poderes judiciales en algunos estados, no en todos, se encuentran
bajo la directriz de los poderes ejecutivos, lo cual te lleva a una incorrecta impartición de justicia. Esa es mi opinión y la de algunos académicos. Muchos de ellos, por lo tanto, te llevan a confiar en la justicia federal como una última instancia que garantiza la impartición de justicia. Es decir, en muchos casos, muchos abogados de antemano saben que a nivel local seguramente la valoración será política, en muchos casos, pero confían en que hay una mejor justicia federal que en los tribunales y en última instancia en la Suprema Corte, pues va a impartir justicia de manera adecuada. Regreso al tema de la militancia. Si bien no es requisito legal, la pregunta es si usted considera idóneo y si no cree que implica una limitante el pertenecer a un partido político para garantizar la independencia del trabajo de una persona, en este caso pues directamente de usted, en el cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el grupo parlamentario de Morena acompañamos la propuesta de este paquete económico del Ejecutivo por ser una propuesta responsable y comprometida. En relación a lo del Tribunal Constitucional. Hoy la Corte es la que concentra esto. Y yo diría que no hace. En el grupo parlamentario la OCDE que tiene tesis importantes. Pero por ejemplo, problemas como el que tenemos hoy se resolverían si estuvieran separadas las funciones, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que ponderar es si aquí, porque no se pueden tomar así las respuestas de bote pronto, rápido. Soy juzgadora y estoy acostumbrada a pensar una respuesta, escucha uno que piensan los demás, ¿verdad? Y ya ahí vamos elaborando para llegar a la mejor solución. Y sobre todo si va lo del país. No me disgusta la idea de que haya una Corte Especial de Constitucionalidad, pero yo creo que eso también será motivo de pensarlo, incluso también hacerle saber a la ciudadanía de qué se trata, porque yo sí estoy convencida de que la ciudadanía tiene que empezar a participar en todo, porque a lo mejor unas cosas al principio no sabe tanto, pero vamos informándonos, vámonos haciendo ciudadanos realmente responsables de tener de derechos y de nuestras obligaciones. En el grupo parlamentario de Morena acompañamos visión del sistema penal, o me preguntó la progresividad de los derechos. Las dos, primero el sistema de justicia penal, ¿qué retos cree que tienen? Si lo considera adecuado y particularmente en el ámbito del propio. Bueno, mire, indudablemente que en la materia penal era necesario un cambio, por eso llegamos a este nuevo sistema que tenemos. Si la pregunta es en relación a si nos han dado los resultados esperados, creo que lamentablemente no. Creo que tenemos que poner más atención y buscar dónde está siendo la falla del sistema, porque ya no nos podemos ir para atrás. Yo creo que tenemos la responsabilidad, todos los juristas y todos, de sacarlo adelante. Se le ha invertido mucho dinero y además los principios no tenemos nada contra ellos. Lo que ya no queríamos era la oscuridad que estaba en el otro sistema. Queríamos la transparencia, queríamos la oralidad, queríamos tenerlos ahí enfrente y poder darnos cuenta. Yo creo que todo eso es un avance. Algo está fallando en lo de penal, y ahí de momento no le puedo contestar con toda presión, porque sería muy aventurado de mi parte. Ya les dije que mi formación es civil, y aunque estudié penal, una maestría cuando vino esto para estar actualizada, creo que para poder precisar exactamente dónde está el problema hay que entrarle un poquito al ejercicio y verlo. Yo diría que a lo mejor están fallando el que no se está acostumbrado, como ahora son también los cuerpos policíacos los que tienen que hacer la famosa averiguación previa, que ahora se llama carpeta. Entonces, de investigación, a lo mejor por ahí ha fallado la preparación, la capacitación. En relación a lo que me pregunta de la progresividad de los derechos, bueno, yo sí creo que los derechos tienen que ser necesariamente, los derechos humanos cada vez tenemos que extenderlos más para proteger en más
a las personas. Claro que ahí siempre vamos a encontrar la limitante de las capacidades económicas del Estado. Por ejemplo, todos pueden venirme a pedir vivienda. Le puedo decir que un día llegó una persona a mi oficina y me dice: licenciada, no creo que usted, yo a mis 40 años, yo he trabajado, no tendré ya derecho a una vivienda, ¿dónde me la van a dar? Bueno, pues sí tiene un derecho a la vivienda, pero no tenemos una manera de podérsela proporcionar a todos. Pero tenemos que buscar y tenemos que irnos por ese lado. Pero sí estoy en pro de que la progresividad de los derechos debe ser tomada en cuenta por los tribunales. Vamos a la otra. En términos de vida, si se me pasó ahorita, la contesto, senadora, con mucho gusto, ahorita lo veo. En términos de lo que afrontaba de la vida, pues yo sí creo que lo que hay ahora de la interrupción en las 12 semanas como algo que está ahí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la Constitución protege la vida. Sin embargo, también por los derechos humanos, por el desarrollo de las personas, en algún momento esto es necesario. Y tendríamos que platicar de miles de casos, senador, pero no es el momento, pero el día que quiera nos platicamos todo lo que sabemos de los liberales, cómo llegamos a la misma conclusión. Proteger la Constitución, ahí me preguntó si la Constitución protegía, perdón, si me recuerdan la pregunta, ¿protege la Constitución? Nomás anoté. A ver, de vida, ya me la contestó. La siguiente pregunta que la seguridad pública fue de Fuerzas Armadas participando en seguridad pública. Bueno, Fuerzas Armadas participando en seguridad pública, pues desde el gobierno del señor Felipe Calderón se vinieron. Hemos tenido de facto en la calle y bueno, ahora lo que ocurre es que nos dice que no tenemos la preparación con los policías. Y es que pasó esto: se le dio dinero para las Fuerzas Armadas, que eran las que estaban haciendo la función, se les olvidaron las policías. Tenemos que preparar a las policías civiles, ¿verdad?, para que vengan. Pero por mientras, pues sí, tiene que haber alguna medida. Y pues yo creo que por eso han tenido que dejar al ejército en las calles, ¿verdad? Pero yo insistiría en eso porque que para mí el mando debe ser civil. Y después tengo... pero antes me hizo una pregunta, lo de si la Constitución protege, no lo apunté completo, discúlpeme. ¿Protege la Constitución? No, en la pregunta de progresividad, seguramente eso se refiere. Yo le preguntaba que si el derecho humano y el principio de progresividad que está contemplado en el artículo primero, ¿no?, da una protección contra reformas como la que amplía el catálogo de prevención preventiva oficiosa. Esto es, son dos normas constitucionales. Si se completa el ciclo, el Senado ya se aprobó. Si se aprueba en Cámara de Diputados, si se aprueba en la mayoría de los estados, entonces tendrás una reforma constitucional que amplía el catálogo de prisión preventiva oficiosa, ¿no?, a mi juicio negativa, que chocaría contra el derecho, el principio de progresividad de los derechos humanos, que te dice, a partir de 2011, que no puede haber reformas que limiten derechos humanos, sino solo aquellas que los amplíen. Entonces, habría dos normas constitucionales en conflicto. La pregunta es, que creo que va a ser un tema que va a llegar a la Corte, si ha lugar o no a declarar inconstitucional una reforma en esta materia a su juicio. Pero, esa es la pregunta. Sí, la cuestión, senador, implica de fondo si una norma constitucional puede ser declarada inconstitucional.